Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido Jorge Villamizar a Proyecto 77. Muchas gracias por estar. Nada, gracias a ti por la invitación, qué honor, qué divertido. Bueno, ante todo, quiero hacerte un agradecimiento personal, pero no por esta entrevista, sino por la música de los vacilos, que en particular Tabaco y Chanel y Cara Luna son como himnos para mí y para mi mujer, desde que estamos juntos hace 20 años ya casi, más o menos. Así que cuando surgió la posibilidad de charlar contigo fue como, bueno, es la oportunidad para agradecer eso que significa la música que creaste para nosotros. Muchas gracias por decirme eso, porque eh, eso es el, el objetivo final, ¿no? Al menos de la razón por la que yo me metí a hacer esto. Siempre quise hacer canciones así que inspiraran a la gente, que duraran, que llegaran lejos, ¿no? Hasta Buenos Aires. Sí, y que llegan al corazón, ¿no? Esas canciones de amor que terminan siendo como parte, me imagino te debe pasar mucho, ¿no? Eso, de que gente que te dice lo que significa esa música para ellos. Sí, es, es muy lindo. Eh, sabes que, o sea, esas canciones tienen 20 años o más y ha sido todo un proceso de aprendizaje entender cómo ha afectado a la gente de diferentes edades, de diferentes países, de diferentes profesiones, de diferentes oficios y, y cómo me lo expresan, de qué manera me lo expresan y, y aprender a disfrutar de, de tomar el momento y decir, oye lo que te están diciendo, porque realmente es bonito, porque no es algo que no tiene precio, poder hacer a la gente feliz, simplemente darle un momento de un cambio energético en el cual se sienten bien y pues nada, la verdad es algo que he aprendido a disfrutar y pues te agradezco por decírmelo. Oh, por favor. Y puede abrumar, ¿no? ¿Da ratos? Antes más, ahora como que yo creo que con la edad uno se vuelve más agradecido. Es raro, justo estaba pensando, estaba hablando con una amiga que me invitó a salir el otro día, entonces venía gente y me hablaba. Entonces de repente venía una chica como que estaba pasada de copas y podría ser, esta chica podría ser que no fuera una chica de muy buena moral, por decir. Y después venía una pareja y después venía un chico borracho y entonces ella en un momento dado, mi amiga se quedó como, oye, ¿qué hace esta chica aquí? Que no sé qué. Yo le dije, no, querida. O sea, todos me están, eso es lo mismo. Vienen a decirme como mi música los ha afectado de alguna manera y para mí, o sea, todo el mundo es lo mismo porque es como, es especial, es lindo como poder conectar con eso. Hombres, mujeres, o sea, a veces te agarra un tipo grandote del cuello y quiere que te tomes un trago con él y te está diciendo lo que significa. O viene una mujer bellísima y tú la ves con una, como con, se te comienzan a salir los colmillos y de repente te dice, tu canción me acuerda a mi mamá que murió y no sé qué y tal, y te das cuenta como que esto va más allá de todo. O sea, esto es te están hablando del alma. O sea, y Sí. tienes que ser un poco, tienes que tener un poquito subirte al nivel de tu obra. O sea, tienes que decir, esto es una cosa espiritual. O sea, esto no es del cuerpo, esto es del alma. Y entonces tratar de disfrutarlo y aceptarlo y la verdad me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque estas cosas no se pueden comprar y como autor, como compositor, yo creo que no hay nada más bonito, no hay nada mejor. Seguro. Y cuando las escribiste, esas canciones que son muy himnos hoy, ¿no? Para entrar un poquito también, ¿sentías que eso iba a volar como voló? ¿Sentías que estabas escribiendo clásicos de alguna manera? ¿Hubo un momento que dijiste, opa, acá estoy haciendo algo? ¿O no? ¿O simplemente uno en el proceso creativo va atravesando lo que siente y no es muy consciente de eso? No, sabes que esas dos canciones en particular sí sentía que estaba haciendo algo y me demoré años haciéndolas. Yo no Mirá. me surgieron en momentos reales, momentos de inspiración, me cambiaron la vida. Tabaco y Chanel para mí fue una canción que cambió mi vida, fue mi primer amor. Yo viví en Londres
nunca había escrito una canción, pero yo quería ser compositor. O sea, sí había escrito. Es más, no es que nunca había escrito una canción. Yo era el tipo más pobre de la universidad, y seguramente en Londres. Y había tres becados árabes por ahí, y yo, que éramos los que nos quedábamos los viernes en el colegio porque no teníamos la plata para irnos a las discotecas. Y cuando yo me iba, me robaba los drinks que había por ahí y, y me Estudiabas. conseguí un trabajo. Sí, me conseguí un trabajo de camarero para tener dinero. Después me di cuenta que tocando la guitarra ganaba más plata en una hora que en toda la semana de camarero, y comencé a escribir y me armé un repertorio para esto. Pero cuando escribí Tabaco Chanel, fue cuando como que sentí como una conexión ya con algo. Dije, oh, esto es una canción de verdad. O sea, wow. Realmente solamente el primer verso, y me demoré un par de años esperando y esperando y esperando y trabajando y trabajando y trabajando para buscando. Es como que te vas, como que sales a pescar o te metes en una mina y estás tratando y buscas y buscas y buscas y podrías armarla ahí como, pero no lo hice, y por suerte, y terminé haciendo estas canciones que finalmente duraron lo que duraron. Y tienes una formación espiritual? ¿Tienes alguna conexión con esa dimensión espiritual? ¿En ese momento tenías? O sea, cuando decís que sentís que algo estaba pasando, ¿cómo lo procesabas? ¿Con qué referencia, si se quiere? La intuición. Yo Más vengo de una básico, familia católica. ¿no? Yo vengo de una familia católica y he sido, sí, fui criado católico, más que nada al lado, pues, bueno, no mentira, los dos lados, pero yo no soy de ir a misa ni nada de eso, pero sí, sí tengo sí soy parte, digamos, de esta mitología, de este misticismo cristiano, católico. Eso es mis raíces, ¿no? Y, y tengo la idea medio atea de que es mejor creer. O sea, es una opción. Tú puedes creer, no puedes creer. Puedes decidir que Dios no existe, que todo es azar y esto, o puedes decidir que sí. Y yo creo que para el alma es mejor creer. O sea, le da más sentido a todo. Y no sé, y he tenido conversaciones con amigos, con otros artistas, y entiendo y respeto el ateísmo perfectamente. O sea, lo entiendo. Me parece más fácil en este mundo, pero como más fácil, más lógico. Es que es lógico el ateísmo, pero, pero llevar una vida con un poquito de misticismo te aliviana la experiencia. Sí, y ¿cómo fue el proceso entonces ahí de Londres? Escribiste las canciones y cómo se convierte en el primer álbum, el primer millón, para seguir citando canciones. Pues yo estaba allá y no tenía realmente, me di cuenta que yo no quería ser, o sea, en Londres yo era como un tucán, como un pájaro tropical que lo ponían a cantar, yo puedo hacer una carrera aquí. O sea, Londres es hermoso, Inglaterra, Europa es divino. Estaba ¿Cuántos años tenías enamorado, en ese momento? estuve ahí desde los 20 hasta los 22. O sea, Ok, fue el año 90, 91, 92. ok. Pero en un momento dado, digamos, después de Tabaco Chanel y eso, yo dije, no, no, yo tengo que conectarme con la matriz, digamos, tengo que regresar a donde está la cultura latinoamericana, y tengo que ser parte de eso. Y una cosa se dio otra, y me fui para Miami. Me fui para Miami, no como en la canción que uno asume que es la experiencia del inmigrante latinoamericano que se va hacia allá, sino estaba en Inglaterra, y me creí en Miami. O sea, a pesar de que he odiado Miami y lo quiero y lo odio, dije, no, aquí va a pasar algo. Tuve una intuición, y, y me fui para allá, y ahí arranqué, recreé el concepto que tenía en Londres para ganarme dinero extra. Fui conociendo gente, al principio fue horrible, no daba, no engranaba. Es una ciudad, obviamente no se puede comparar con Londres, ni con Quito, ni con Bogotá. O sea, es una ciudad muy joven, Más en ese momento, ¿no? es un balneario del norte. O sea, que se volvió una ciudad, pero se volvió una ciudad bajo mi guardia, digamos, ¿no? O sea, en mi Sí. tiempo, yo lo vi crecer. Eh, y,
y nada, y Bacilos pues viene a ser un producto de esa ciudad. Ahí conociste a los que iban a ser parte del grupo. Ahí conocí a Latinoamérica, porque Claro. Miami conoces Latinoamérica. Y los conocí a ellos, los que tocaban conmigo, pero también conocí al público, que es muy importante. O sea, conocí lo que requería eh, entretener y divertir y unificar a un bar lleno de gente de toda Latinoamérica. Si fuese un país Latinoamérica, Miami sería la capital. ¿O no? Sería la capital. No, no, yo no sé. Es que es muy difícil porque, o sea, obviamente tienes el DF, o sea, la Ciudad de México, tienes un Buenos Aires, tendrías una Habana si no estuviera destruida. O sea, hay ciudades que son Mm. Por ahí Madrid también la metemos. Madrid, definitivamente. Pero Miami es el puerto, el Sí. puerto. Y el puerto es el puerto. O sea, tú sabes porque Y tú a eres porteño. Liverpool. Es la Liverpool del idioma español, sería, en su momento. Sí, es algo raro. Es una ciudad que existe en parte gracias a la idiotez política latinoamericana. Claro. Primero por Cuba y después se fue sumando capas y capas, ¿no? Sí, lo ves pasar, los ves llegar. Ah, Sí, la última oleada de los venezolanos y después siguen sumándose. claro. Ahora vienen los colombianos. Claro. Bueno, ahora pasamos ahí a Colombia, pero larga el disco y ahí cuántos años tenías y explota todo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué edad tenías y cómo fue y cómo te transformó esa experiencia? Bueno, fueron muchos años. Fueron como, el disco viene a salir 6 años después, más o menos. Y, y nada, fue una experiencia fantástica. O sea, en su momento, obviamente hubo momentos difíciles y todo, pero yo creo que la vida de un artista joven, cuando estás comenzando a tantear la experiencia de lo que es crear y de lo que es ver la reacción de la gente frente a tu obra y empiezas a vivir de esto y comienzas a... Es muy divertido, tienes mucha energía, terminas en mucha fiesta, estás viviendo la bohemia. O sea, Sí, el sueño del artista, el sueño en un punto. año de artista. Entonces, claro, esos años son y no tienes los problemas de que el sello discográfico, que qué va a pensar tu relacionista público, de que qué va a decir este, que tienes que estar a tal hora para hacer tal cosa, nada, nada, estás ahí entregado a la existencia sencilla de la juventud artística, ¿no? Y pues nada, fue muy rico. ¿Cuánto duró ese ciclo? Hasta un día que dijiste, uff, pará, me cayó encima todo esto que viví. 6 años, pero digamos que al menos 6 años éramos de tres boom, Fueron 6 años del de boom. 90 de- perdona. 6 años de esa boom de esa vida. Sí, sí, digamos de empezar al comienzo, Bacilos se fue formando poco a poco alrededor de este concepto que yo ya traía de Londres, que soy yo con la guitarra, básicamente, o sea, Ujú. y tuvo diferentes formas y ya su momento final, cuando eso, o sea, terminamos volviéndonos una banda, digamos, importante de la fiesta latina de Miami, o sea, cuando ya Bacilos tocaba eran llenos de bares muy divertidos, venía todo el mundo, conocía a Gabriela Sabatini, por decirte, o sea, la gente pasaba por Miami y era, bueno, hay que ir a ver a Bacilos. Claro. Eh, y se fue poniendo serio, ya después vino la industria y nos dijo, a ver chicos, vamos a hacer un disco. Y claro, ese disco ya venía era un experimento de un, ta- de- era un experimento o sea, panamericano, o sea, yo creo que esto no se había hecho. Porque se había la salsa, tal vez, de alguna manera, que se hizo en Nueva York, puertorriqueños y cubanos y esto, y cuando se termina de hacer, explota y claro, salpica a todo el mundo porque todo el mundo se sentía identificado. Pero este es un proyecto, digamos, más grande geográficamente hablando, no artísticamente hablando, pero geográficamente hablando. Entonces, claro, ya estaba listo. Ya habíamos hecho todos los focus groups posibles con cada una de esas noches con diferentes fiestas y bares de gente latina. Claro. ¿Tocaban todos los días en los bares o cómo era? Por una época
tocábamos para 5 personas en un bar y al día siguiente tocamos hasta que, como te digo, terminó volviéndose esa gran noche en Miami en la que ya tocábamos ya menos para poder engordar, engordar la vaca, tú sabes, pero tocábamos bastante y era muy lindo, era muy, o sea, Me hace acordar eso que decís, el libro Outliers de Malcolm Gladwell que habla del caso de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y cómo las horas en Hamburgo en vivo forjaron lo que fue después, ¿no? Como sentís que hay algo de eso, de la consistencia, el entrenamiento, la persistencia como parte del secreto. absolutamente. O sea, esto no pasa así solo por casualidad. Y de los Outliers también, digamos, estábamos en la ciudad correcta, en el momento correcto, o sea, estaba pasando algo ahí. O sea, tú sabes, ese libro es genial y sí, o sea, ¿Te estábamos sentís? ahí, éramos, perdón. No, no, te sentís identificado, digo, con esa historia. Está bueno. Haciendo un zoom adelante medio rápido, pero para después volver acá, pero ¿qué sentís que pasa hoy con los músicos jóvenes y el nivel de velocidad en el que se está trabajando hoy, ¿no? ¿Cuánto compromete? Ayer me decía alguien del mundo de la música, me decía, los grandes de los 80 de los 90 siguen siendo grandes porque no ha venido nada a destronarlos, digamos. No ha habido un Messi que superase un Maradona. Me pareció un poco excesivo por ahí, pero ¿dónde te ubicas en esa discusión, digamos, ¿no? Entre los que dicen, no, la música era la de antes y los que dicen, no, hoy tenemos más relevancia, más escucha, por más que sea distinto el proceso musical. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que hoy en día los jóvenes son geniales, igual que siempre han sido geniales, tienen una realidad distinta, hay una inmediatez brutal, hay una cultura, digamos, por decirte, de la composición es muy común hoy en día componer entre 5 personas porque quieren sacar 20 canciones a la semana y eso, ellos piensan así, ellos que necesitan, y todo se ha reducido a ganchos, ¿no? A slogans. La música actual es publicitaria, es como pero no es por eso inferior, simplemente son las condiciones y es el tipo de juego, es como decías Messi, o sea, va cambiando el juego y haciendo así. Lo mismo que la literatura, o sea, yo venía en el avión leyendo Borges y no entiendo el 20% de las palabras, Ujú, no tengo ese vocabulario, no sé quién lo tenga. Eso no significa que los escritores contemporáneos sean inferiores, siento yo, porque no tienen ese vocabulario. O sea, porque en esa época se hacía así. Y, y lo mismo pasa con la música. Yo soy vieja guardia. Este disco que acabamos de lanzar es vieja guardia. Me regresé. Dije, voy a escribirlo solo, no me voy a meter a coescribir. Hice solamente una coescritura que le hice en Buenos Aires ujú. con un compositor argentino fantástico que se llama Sandro Puente, o sea, nos divertimos muchísimo, que es como una broma total, que se llama Las Notas de mi psicóloga, que es como un poquito un guiño a Buenos Aires, ¿no? Y su neurosis y su cosa, ¿no? Y, pero me regresé a eso, a escribir solo, a meterle los meses necesarios que tome para madurar una canción y todo eso. Pero los chicos de ahora lo hacen distinto y van a una velocidad increíble y lo hacen en una laptop y eso, esas son las condiciones en las que trabajan y sí hay grandes artistas, o sea, puede que nos gusten o no, pero Bad Bunny es un gran artista. Ujú, Es- o sea, no podemos, o sea, no, está haciendo cosas que nadie ha hecho, está diciendo cosas que está diciendo cosas. O sea, hay muchos ujú. que no dicen nada, pero este tipo está diciendo cosas, las escribe él, y las moldea él, trabaja con Tiny, que es un artista. O sea, no podemos decir que no es un artista. Ujú, Entonces, pues, es lo que hay. Y no es como que no son grandes desde nuestra perspectiva, pero para una generación entera son dioses totalmente. y llenan estadios y viajan en jets privados y es otra cosa. Y también hay algo pasando también, y es que hubo una democratización de la música a Ujú, nivel, inclusive a nivel étnico, o sea, antes los jets privados y el lujo era para los artistas blancos latinoamericanos.
De Ujú. repente eso vino una ola enorme de música popular realmente y eso de alguna manera también es raro de aceptar para alguna gente. Entonces, Claro. pues es interesante. Ahora después volvemos, pero quiero volver un toque a por qué se separaron en un momento, por qué termina esa etapa de los vacilos y que fue un desgaste natural, fue una sensación de etapa cumplida y por otro lado, qué etapa comenzó ahí, ¿no? Sí, yo creo que fue una falta de gratitud con la vida de todos, pero también había un cansancio muy grande. Yo personalmente, digamos, yo escribo todas las canciones, yo canto, era natural yo pensar, bueno, yo quiero hacerlo solo. Claro. Pero cuando me salí, lo que me dediqué fue a la fiesta y perdí el norte completamente y yo no soy, yo soy bueno, yo necesito un equipo alrededor, o sea, lo reconozco, soy muy desorganizado. Eh, pero sí, y también Basilio se desarma en el año 2007. Entonces, el año 2007 es un año muy importante en la historia de la humanidad por muchas razones, históricas, militares, políticas, pero tal vez lo más importante es que sale el primer iPhone en el año 2007. Claro. Entonces, lo que venía pasando con la industria antes del 2007 era el colapso de nuestra industria, colapso total de nuestra industria y era un poco difícil y frustrante lidiar con los sellos y todo cuando se estaban acabando, cuando el gerente de tu disquera vivía deprimido todo el día porque llamabas y habían echado 10 personas diarias. O sea, era una época un poco rara y por un lado, y sí, Basilos estaba como que no sabíamos, no entendíamos que realmente solo estábamos empezando Mm. y sentimos en un momento dado que ya, y yo naturalmente pensé, bueno, yo puedo hacer esto solo y me equivoqué, ¿Te o equivocaste? no, me equivoqué o no, o sea, Fue una experiencia necesaria también. total, no, mi primer disco salió en el año 2008, que era un colapso de la bolsa y mi sello me dijo, querido, regrésate a tu casa, no tenemos un peso, está jodido, o sea, fueron años muy duros. Fue como una pandemia o algo así. ¿Cuánto te pesó el manejo del personaje y la fama en general, ¿no? En estas decisiones que vas planteando. Es un tema que hablamos mucho acá. Para mí el gran punto ciego de la vida casi en la que se está, ¿no? Que es como el punto para el que nadie te prepara y que de repente te encontrás en esa situación. ¿Cómo fue tu proceso con eso y qué etapas viviste en relación a eso, ¿no? No, yo me volví loco. O sea, yo me volví loco. O Sí. sea, yo acabé mi matrimonio. eh, que bueno, igual tal vez eso hubiera pasado de cualquier manera, pero igual hice una cantidad de cosas a la vez. Vivía en esta como fantasía romántica. Yo admiraba mucho a Fito Páez, entonces era como, París y no sé qué, y no sé cuánto. De hecho, me fui a París. Lo que pasa es que Fito es un tipo disciplinado y dedicado y entregado a la música. Yo no. Claro. Entonces hice eso sin se me olvidó la partecita de la música. Ahora, escribí. De hecho, escribí muchas canciones en esa época, pero no tenía como el esquema, la visión, digamos, de, de mantenerme ligado a la música, a los músicos, al compromiso con mejorar musicalmente, sino que era como la fiesta, conocer gente, viajar, como que dame la fama sin el trabajo, ¿no? Y tuve un rato de eso me costó mucho porque también redescubrí Colombia y Colombia, porque yo crecí fuera de Colombia, entonces volví a Colombia y Colombia es un país, o sea, muy intenso, Mm. o sea, muy intenso. Y me perdí un poco y me tocó regresarme a Miami, porque en Miami, digamos, entendía más la cosa y había hecho ya unos vínculos con ciertos músicos y ciertos sectores, digamos, de la música y tal. Porque en Colombia estaba un poco perdido. O sea, eh, me hice una casa en Bogotá muy artística, muy bonita. Pero sí, me tomó un tiempo serio reestructurarme, seriamente. ¿Y qué herramientas te ayudaron para esa reestructuración?
la más importante de todas, que es la necesidad. mm, O sea, tuve dos hijos, fuera, o sea, como con una, con otra, y de repente me vi ahí y dije, se acabó la fiesta. O sea, tengo que producir, tengo que hacer, ¿y cómo voy a hacer? O sea, que al principio comencé tocaba basado, digamos, en lo que había hecho antes, entonces hacía cosas privadas por aquí, por allá, bla, 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 y generaba dinero. Y después ya poco a poco fui dándome cuenta, oye, espérate un momento, esto lo puedo hacer bien todavía, o sea, y pasó algo también muy interesante, y es que, ¿te acuerdas que habíamos hablado que cuando se acabó Vacilos salió el iPhone? eh, 10 años después de que se acabó el iPhone, Vacilos seguía separado, que empezó el iPhone, perdona, que Vacilos seguía separado, ya seguía separado, pero surge un mundo, una cosa que jamás hubieras imaginado, es que surgen los algoritmos, mm, los odiados algoritmos, pero esos algoritmos fueron muy buenos con Vacilos. Entonces, claro, Claro, te premiaron, te premiaron. sí, Vacilos es querido por los algoritmos y la industria comenzó a llamar, hola Jorge, eh, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no lo otro? Tú estás ahí, tú tienes más escuchas que mucha gente que está ahí 10 años dándole, dándole, dándole. Y era como, ¿en serio? O sea, mm. explícame esto, no lo entiendo, porque yo estaba perdido. ¿Sentías una crisis de autoestima en eso, en ese momento de perdido? O sea, ¿sentías que no había nada para dar? No, hombre, o sea, totalmente. Yo estaba perdido, estaba perdido, o sea, muy duro. Y no es que yo no es que haya sido una persona de muy alta autoestima toda la vida. O sea, yo siempre he tenido mis crisis, ¿no? Y esto fue duro, fue una época muy dura, o sea, y, pero la música siempre me salva, siempre, siempre viene por mí. Viene por mí cuando estoy perdido en la vida o perdido en una fiesta o perdido en una droga o alguna cosa así. La música siempre viene y me dice. Yo creo que tengo, de verdad, volviendo al punto del misticismo, yo en la música veo, veo a Dios, o sea, veo algo, es algo que viene de otro mundo y me dice, hey, por acá, señor Villamizar, camine para acá. Ese es tu Y eso me ha pasado propósito, varias veces. ¿no? Sí, 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 Para eso estás acá, para esas conexiones que generas. sí. Qué fuerte. Che, y un segundo lateral a eso, ¿no? Has convivido en esa Miami que viste construirse en estos 30 años, a muchos artistas, a todos, supongo, latinos que han pasado por ahí. Dos preguntas ahí es, en general, el promedio, ¿cómo lo administra la relación con la fama, por un lado, ¿no? O sea, ¿has visto más casos de, digamos, de desborde o de dificultad para administrarlo que gente que lo pudo manejar mejor? Y por otro lado, la comparación con los artistas de otras zonas, ¿no? De los sajones, digamos, lo de Estados Unidos en general. ¿Hay diferencias entre el latino en cómo administra esta situación, este don, la música, la fiesta, la fama y todo lo que viene bueno y malo con eso? Son las dos preguntas por ahí para ver tu mirada. Podría empezar al revés. Yo creo que los latinos, digamos, hemos sido sorprendidos también por el algoritmo. Cuando surge el iPhone y todas estas cosas y tal, en ese proceso, mucha gente especuló que la música latina iba a desaparecer porque iba a ser la invasión de la música anglo al teléfono directo de cada uno, iba a ser total y éramos inferiores de alguna manera y se iba a acabar la música latina y pasó lo contrario. Pasó lo mismo que pasó con la cerveza mexicana y la americana. Una vez que Claro, NAFTA se implementa, lo que pasó fue que la cerveza mexicana se comió a Estados Unidos. Y eso pasó con la música, cuando se abrieron las barreras, entonces ya no era como, mira, el medio musical es tremendamente racista, tremendamente discriminatorio, eh, pero la música está viva y es fuerte, y lo que terminó pasando cuando se abre todo esto es que la música invadió al mundo. O sea, con los grandes artistas, digamos, de los ochentas, como hablábamos antes, poner un Fito Páez, ellos no tuvieron esa fortuna, ellos estaban muy lejos claro, de la gran platea y de los grandes, mejor dicho, de los grandes presupuestos, porque realmente al final del día eso es lo que pasa. falta empujar, Esta claro, generación, no. Entonces, al entrar a los grandes presupuestos, los grandes vainas, todo comienza a cambiar porque
comienza a haber unos estímulos muy distintos y tal. Entonces, los jóvenes artistas latinoamericanos ya están como entrando no a las grandes ligas artísticas, pero sí al presupuesto, al spotlight y todas esas cosas. Entonces, yo creo que se ha ido volviendo cada vez más pro. Nos hemos educado. Hay mucho graduado de Berkeley, mucho que tiene ya una formación más, porque sí, la ética de trabajo de los anglo, y la palabra anglo, en este caso tal vez la podemos usar como anglo, porque la gente dice anglo y te dicen, sí, Stevie Wonder es anglo. Entonces, ¿qué tiene de anglo Stevie Wonder? O sea, pero que sí habla inglés, pero es una afro y su música es Sí. afro. Pero bueno, en fin, toda esa, el- el- yo creo que todo esto mezcla y toda esta cosa nos ha estructurado más y la gente se ha vuelto mucho más profesional, Hay profesional algo ahí, y hay algo ahí que se me ocurre, escuchándote, te interrumpo, pero año 2000 yo fui con tres amigos, dos amigos al principio, después un tercero, un viaje largo por Asia. Fuimos un año de mochileros. Y, uno de los mayores recuerdos que tenemos siempre es bailando Enrique Iglesias y Ricky Martin en los boliches de China, de Vietnam, de Singapur, de Malasia, año 2000, ¿no? Y creo que a veces lo que me pregunto, siempre en esta búsqueda de tratar de entender este tema de la conexión humana, ¿no? Al final del día, la sensación de que hay algo en esa conectividad humana que tenemos los latinos, por ahí, a diferencia de otras culturas, al igual que por ahí el ritmo en la música africana u otras cosas, que conecta, ¿no? No sé, que genera algo distinto por ahí a la música eh, que tiene otras virtudes, digamos, o otras condiciones en inglés. ¿Sentís que puede haber algo de eso? Digamos, que hay un rasgo cultural también ahí atrás, o es solamente un tema musical. no, yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo te diría que aparte del fútbol, eh, es de las cosas en las cuales somos más competitivos a nivel mundial. O sea, Mm. eh, méteme todas las disciplinas humanas ahí. Y yo sé que Argentina tiene grandes diseñadores de motos, de barcos, de diseñadores, digamos, que están a nivel mundial, pero son pocas las disciplinas en las cuales los latinoamericanos hemos tenido olas como el tango, como el mambo, como la salsa, como hoy en día el reggaetón, que hemos invadido el mundo, que hemos estado que hemos sido influyentes a ese nivel. Entonces hay algo, definitivamente, hay algo, hay algo. Yo creo que no sé si la literatura latinoamericana llegue a ese nivel de competitividad a nivel global, no lo sé, pero, o sea, obviamente me van a matar algunos por ahí, pero sí, pero creo que a nivel, los músicos somos los que más lejos llegamos dentro de lo que es el contexto global de la competencia por la atención humana, ¿no? Y sí, hay algo, tenemos algo definitivamente y no sé qué es. Probablemente la compartimos con los Estados Unidos y los Estados Unidos es igual. Somos europeos, negros y nosotros más indios. Somos ese momento que seguimos explotando de un- de una conexión, de un encuentro de civilizaciones, ¿no? Que, 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 que coexisten, que follan, que se reproducen, que hacen música juntos y todo, ¿no? Seguramente la próxima generación será de los europeos porque ellos están empezando a vivir eso. Claro, claro. Che, y esto de la fama y cómo le ha ido pegando a los distintos artistas que los que has convivido. Podemos comparar, digamos, a Messi con Maradona. Son dos generaciones. Yo vengo de la generación de los Maradonas. Nuestros Eh, ídolos eran eh, Jimi Hendrix y después sí, un Calamaro. No, todo. Después los de ahora son Messi. eh, Son disciplina, trabajo, eh, eh, se estructuraron. Pues yo estoy como yo ahora estoy medio estructurado, pero sí creo que yo vi mucho los que idolatrábamos al el personaje trágico del Jimi Hendrix, del Jim Morrison, de todos estos víctimas de su talento, ¿no? eh, Los de ahora no son víctimas de su talento, son, si acaso, víctimas de toda la pasta que se están metiendo
multiplicando todas las posibilidades de su talento. O sea, Messi vende hamburguesas gigantes por todo el mundo, o sea, mm, y no lo culpo. O sea, es súper fan de Messi, pero te digo, o sea, la nueva generación, los chicos están tienen otro chip. No te registro, claro. En tu experiencia, hablabas del tema del ser solista y el tema de la banda o el grupo, ¿no? Es un tema que vengo explorando hace rato. ¿Qué implica el grupo en términos de este aspecto más psicológico y del aspecto del manejo de la fama? La diferencia, digamos, entre ser conocido por ser parte de una banda o ser conocido por el nombre solo. ¿Qué significa y qué significó para vos? Bueno, cuando yo empecé, yo me escudé en una banda. Yo me sentía no apto para el estrellato, digamos, de alguna manera. Eh, y hay personas, tal vez una falta de autoestima. ah, eh, em, no sé. Yo surjo en un momento en el cual cualquier mestizo era feo. O sea, era así. Éramos mestizos que somos la mayoría de América Latina. Somos siempre el cholito, jeje, jeje, jaja. Tu música es folclórica. Hagas lo que hagas. mm, Y eso era la época mía. O sea, Carlos Vives es blanco, Shakira se pintó de pelo rubio, los argentinos eran los mejores solamente porque eran los mejores. O sea, era como. Entonces hay un poco de eso. Y sin embargo, yo no vengo de la clase baja. O sea, yo estaba estudiando en la Universidad de Miami, tenía una, estaba metido dentro de un mundo de blancos. Y entonces era mejor es una banda. O sea, lo conversaba con camareros argentinos de bares donde trabajaba. Me decían, no, che, vos no puedes hacer rock. Porque yo decía, ¿por qué no puedo hacer rock? Ah, porque, pero si yo vivo en Estados Unidos, mis compañeros de clase son gringos que hacen, ¿por qué no puedo? Y de hecho tenían razón. Yo tengo el folclore metido en la sangre, o sea, pero existía esa percepción. Entonces, no sé, yo como que me creé esta cosa. Y después, más allá de eso, yo no me creí el cuento real, profundo de quién soy. Sí me creí famoso, sí me creí que me podía conseguir chicas mucho más fuera de mi liga, sí, pero artista, o sea, digno de llamarme artista, de sentarme en una mesa a conversar con un maestro cubano, me sigue dando un poco de vergüenza mm, y por XY. Entonces, cuando no te la crees, cuando no estás convencido, cuando no estás todo, es muy fácil perderte, es muy fácil como desanimarte, es muy fácil desenfocarte y no sales a defender tu sueño y quién eres tú porque tienes miedo. Y, y ese miedo se me ha ido acabando, se me ha ido acabando con el tiempo. Lástima, tarde, porque estoy en mis 50, me hubiera encantado que fuera antes, hey, no puedo quejar. Che, y el disco este y este sacar un disco ahora, ¿qué significa en ese proceso, en esa historia tuya? Es el mejor disco que he hecho en mi vida. O mm. sea, Es hermoso, digo, que tuve el gusto de poder escucharlo. La verdad que se nota esa madurez en la música, ¿no? estoy feliz, o sea, eh, no sé, me siento, de verdad a veces me siento como un niño, a veces cuando, y ya no me importa si el disco tiene éxito o no tiene éxito, vale, huevo. O sea, ojalá, pero me gustó hacerlo, me gustó tomar las decisiones que se tomaron, me gustó tomar más, somos totalmente independientes, el productor es el guitarrista de la banda, eh, hicimos todo contra la corriente totalmente, que- Antes de entrar de vuelta al disco, que quiero arrancar con una cosa, pero ¿cómo te llevas con la crítica? Tanto en la época de los 90 de las revistas y los diarios, como hoy de las redes sociales. ¿Cómo es esa relación con lo que te dicen y dicen otros de vos y de tu música? es raro, es raro, es muy difícil no afectarte por lo que dicen de ti. O sea, ser humano es el ser humano y la percepción, digamos, de los colegas es importante, de la percepción del chisme del pueblo, ¿no? Mm, Pero, pero cada vez
menos. Cada vez me doy cuenta de que yo soy un líder, de que yo soy un creador, de que yo soy parte de ese pueblo, de que yo le doy forma a ese pueblo, de que yo estoy metido en el alma y el cerebro de ese pueblo. Ya lo probé, ya está ahí. O sea, y no te estoy hablando como para decirle, miren, jaja, no, me lo digo a mí en el espejo, cabrón. O sea, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más pruebas quieres? O sea, ¿cuándo nos vamos a creer este cuento? O sea, por favor, antes de morirnos, ¿no? No, o sea, no quiero estar en el lecho de muerte pensando, ay, ¿verdad que yo era un artista? ¿Verdad que tenía derecho a decir lo que pienso? ¿Verdad que tenía derecho a experimentar? ¿Verdad que tenía derecho a hacer? Entonces, ya, si le caigo mal a este, si no hice la música como era, que si es en parte porque no le gusta, en parte porque fui vago, no practiqué, no hice lo que tenía que hacer. Bueno, ahora a trabajar y hacer. Y vemos qué pasa en la siguiente vuelta y ya. Pero todo es adentro, todo es conmigo. No todo, pero la gran, un gran porcentaje de esta discusión que permanentemente tenemos con nosotros, que se disfrazan las voces de las primeras críticas de tu infancia, ¿no? La voz de alguna prima, la voz de alguna vecina, la voz de alguien que está ahí todo el tiempo machacándote. Ya cállate, ya, o sea, déjame en paz. Y un poco he llegado a eso, gracias a Dios, pero no deja pues, de ser doloroso cuando la gente te insulta, cuando la gente, sobre todo yo que soy, que digo lo que pienso, o sea, entonces pues me dicen un poco de cosas y ya. ¿Y tenés tus redes sociales en tu celular? ¿Las mirás o tenés una distancia? Las tengo en mi celular y voy por épocas, me pongo a opinar y es una locura, o sea, es una locura. Yo sé que no lo debería hacer, yo sé que me quito. Describime la escena de vos contestando que es a las 2 de la mañana en la cama enganchado con Twitter o cómo es. Hay algo de eso, hay algo de aburrimiento, porque digamos yo estoy en los viajes, ¿no? Entonces de repente Claro. estoy en un aeropuerto y no tengo nada que hacer. Y abro y entonces miro las noticias y digo, pero es que no puedo creer las estupideces que está pasando, o sea, que están pasando. Y siento una responsabilidad de, oye, bueno, yo tengo que decir algo porque mi generación, no, es que no nos podemos quedar callados porque estaban acabando con todo, o sea, ¿me entiendes? Ese es Sí, sí. el concepto. Entonces digo, bueno, pienso esto y piénselo de esta manera, o está pasando tal cosa, o le pongo un comentario a alguien. Bueno, entonces se desata, voy entrando, digamos, en el, ¿cómo es en la mira de diferentes grupos, de diferentes personas, ya sea de Ecuador, ya sea de, de, de Colombia, o sea, y es de lado y lado, porque no es como que yo siempre estoy a la derecha, yo tiendo más a la derecha, pero también a veces, digamos, por decir, si alguien hace un ataque contra la vicepresidenta de Colombia por el hecho de ser negra, yo la defiendo. Y me caen y me dicen un poco de cosas, pero es, es como una cosa horrible, es como un guilty pleasure, o sea, es algo que no debería hacer, está Sí, mal, es como tal vez como he sustituido otros vicios más malos, pero este es más dañino porque puede costarte un tiro. claro. Colombia es un país hiperviolento, es probablemente el país más violento de América Latina, históricamente. Si se suman todos los muertos por razones políticas, podemos estar peleando ahí con México y El Salvador fácilmente. El Salvador es muy pequeño, o sea, México y Colombia. O sea, Y en esa línea, combinando ambas cosas, hablame de Facho, la canción y lo que ha producido, porque se nota que es una canción muy visceral y que así también, por lo que entiendo, ha sido tomada y ha sido levantada como bandera por mucha gente y conecta un poco esto, ¿no? El disco y me imagino esas discusiones políticas. Que contame la historia de esa canción. bueno, era una canción de amor, porque la melodía es muy pegajosa, es tal, y decidí sacrificarla una mañana en mi casa para crear una canción política, para decir lo que siento. Y lo escribí de un tirón la primera mitad. La segunda mitad, cuando entra mi amigo cubano, cuando entra Pututi, ya la hicimos juntos y tal, ¿no? Que es la visión desde Miami de un cubano, que se dice fácil, pero
ellos sí que conocen lo que estamos hablando. Eso es puro cuento. Totalmente. Y los venezolanos, ¿no? Y los venezolanos, nicaragüenses. Y entonces, pues, pero sí dice, o sea, yo vengo escuchando la retórica de la izquierda latinoamericana por toda mi vida y después me fui a Miami, estoy muy conectado con los cubanos, salí con rusas 8 años de mi vida. O sea, he ido a Cuba, he ido a Ucrania, conozco todos los países de Latinoamérica. Algo de autoridad, supongo que tengo para opinar de lo que significa todas estas locuras en la vida real de la gente. Entonces, pues a mí me espanta. A mí me espanta pensar que lo que me espanta es lo siguiente, es que yo esté en un restaurante en Bogotá, que me ha pasado un par de veces, y yo diga lo que pienso, y se levante alguien a insultarme porque soy un facho. O sea, yo no me paro a insultar a nadie. Yo no le digo ninguna grosería a nadie. Llegamos a un punto en el cual es totalmente o sea, y- y- ¿cómo te digo? Demente, no la palabra incorrecto. mm, Decir que Chávez cagó a Venezuela. mm, Está mal. O sea, cuestionar la santidad del Che Guevara o de Allende es absurdo, imposible, no lo puedes decir. Pero del otro lado puedes decir lo que sea y nos lo tenemos que tragar y tenemos que quedarnos callados. Y llega un punto que digo, no nos podemos seguir quedando callados porque por quedarnos callados todo esto se está jodiendo. O sea, Latinoamérica es una zona hermosa del mundo. Vale la pena Latinoamérica. ujú, No es un hueco, no es un platanal no, no. De repente llegó una generación a decir que todo está mal y que hay que tirar toda la basura. Es que no conocen lo que está mal, probablemente. O sea, y, y me da pena y me da rabia. Y esa canción habla de eso. O sea, la paz, o sea, Stalin, el mir umir en ruso es la paz del mundo. O sea, una cosa, es como, venían con el cuento de la paz y con el cuento de la paz se bajaron a 4.5 millones de ucranianos y después Mao se echó una reforma agraria que costó 45 millones de personas. Y no es chiste, no son tonterías, no son... Al expresidente de Colombia, Uribe, lo acusan de genocida. Esto es normal. Tú dices, es un genocida. ¿Sabes lo que significa la palabra genocida? O sea, ¿cómo que es genocida? mm. Pero no, está bien, todo es aceptable excepto defenderlo, excepto decir, oye, espera, ¿cómo que genocida? Entonces, ¿de dónde sacaste las cifras esas? ¿Cómo preguntar, no? O sea, entonces nada, o sea, la canción sale eso, de pregunto, cuestiono, ¿cómo es este cuento de la paz? La paz no es así como que me lo alimentamos en 15 minutos, ¿no? O sea, la paz es una palabra muy profunda y muy compleja. Y, y habla de todas estas personas que están ahí tomando buenos vinos, no sé qué, papá. Y yo lo único que hago es, yo digo, le coro, digo, oye, me dicen que soy facho por ponerme a preguntar. Y la cuenta, entonces, ¿quién la va a pagar? O sea, esa es una pregunta que amerita que me odien, pues de malas. Entonces, nada, como ves, me excito, me emputo. Pero es que no puedo creer lo que está pasando. Es como, ¡guau! Ya me volví un viejito regañón. Lo sentís. Che, y me acuerdo alguna vez hablando con algunos invitados, a mí me había impresionado el documental El Niño de Medellín, ver un poco la soledad de J Balvin en ese contexto de las marchas en Colombia, los incidentes, él con su celular viendo qué decir, ¿no? Cuando en general mucha gente que participa en el debate público, sobre todo el mundo más político, al que vengo, hay toda una estructura de reflexión, de estrategia, de análisis, de cuidado, que también tiene sus problemas, digamos, ¿no? Pero ¿cómo te sentís vos en ese proceso y cómo sentís que están los artistas hoy en día en términos de
esa demanda de opinar, digamos, de opinar de los distintos temas, que a veces pueden ser los temas del país de uno, lo pueden ser los temas de la región, puede ser Israel y Palestina, puede ser el cambio climático, puede ser, supongo que todos los días deben llegar demandas de tenés que indignarte o tenés que opinar, tenés que defender, tenés que salir a... ¿Cómo es en tu caso ese proceso y cómo sentís que debería ser, digamos, o lo que has visto de otros artistas en ese sentido? Yo le hago caso a mis instintos. Yo me he dado cuenta de que uno no tiene por qué quedarse callado. No importa si eres un músico, si eres un sastre, si eres un chef, si eres hombre, mujer, blanco o negro, no tienes por qué quedarte callado, porque vivimos en una sociedad libre. Entonces, creo que la libertad se alimenta de que digamos lo que pensamos y de que no le tengamos miedo a estas personas que te dicen que por ser artista o por ser este no puedes opinar, a menos de que tus opiniones estén con ellos. mm, Entonces yo no estoy de acuerdo y me quedé callado por mucho tiempo y me tragué muchas cosas ujú, y llegó un punto en que, entonces digamos, para mí, yo no soy ningún intelectual ni te puedo hablar de economía, de macroeconomía argentina comparada con la de Colombia. No, no, pero viajo, veo a las personas, veo los resultados de las cosas, veo la experiencia de vida de las personas y las siento también y tengo mis criterios y tengo mis opiniones. O sea, no me, no, o sea, yo sé qué decir, yo decido si lo digo o no lo digo. Cuento claro, de Israel, Palestina, opinar de eso para mí es muy difícil. Yo estudié en un colegio judío, tengo amigos judíos importantes. Mi hijo es árabe. Yo tengo un hijo que es árabe. ¿Y qué digo? O sea, claro, eh, cuando veo a todos estos niños bombardeados, todas estas cosas, yo veo la cara de mi hijo. Él es mm, árabe, él es más, yo soy parte árabe. mm, Entonces es difícil y es complejo. Eso no es así nomás. Eh, y pues, ¿y de qué sirve mi opinión? ¿Qué sirve? En Colombia decir algo, en Latinoamérica, decir, hey, esto está mal, yo creo que sí sirve, ¿eh? Yo ujú, creo que sí es importante para los jóvenes decir, oye, este tipo, ¿por qué está diciendo esto? Este imbécil, ¿por qué está diciendo esto? En algún lado, algunos van a decir, o muchos van a decir, oh, qué bueno que alguien lo dijo, mm, qué bueno que no soy el único, que no estoy solo, porque yo me he sentido muy solo. Yo no tengo amigos en el medio. ujú, Yo tengo miedo. Yo si me voy a Buenos Aires, me siento en una mesa de actores o algo así, yo prefiero no hablar. Me siento solo. mm, Y yo sé que es como ser gay. Es como que muchos están ahí callados en el closet. Es como en otra época. Hoy es buenísimo ser gay, pero en otra época, las épocas difíciles, era como, estás en el closet, estás callado, no digas nada, no opines. Sí, 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 es un genocida. Sí, es sopa comunitaria para todos. Sí, buenísimo. O sea, es como, y sé, tengo amigos que se quedan callados, que le siguen el jueguito a las cosas, ¿no? Entonces, pues, es duro, sí, yo sé, me imagino que para Balvin, con la cantidad de gente que lo sigue y con... Debe ser durísimo. Y no sé si él tenga un criterio muy claro, no lo sé. No lo sé porque no he hablado con él de política. ¿Vas a ir a tocar a Colombia? Voy a ir a tocar a Colombia, allá me ¿Y esperan. qué te genera? ¿Te da ilusión? ¿Te da Me da mucha nervios? ilusión, me da mucha ilusión. Son claro, muchos años sin tocar ahí. ¿Cuándo va a ser eso? El primer show va a ser en septiembre en un festival que va a ser muy interesante. Y después estoy preparando otro show ya de vacilo solo en Bogotá. Bueno, desearte lo mejor en eso y seguro que va a estar todo alineado y todo bien. Che, y para cerrar y agradecerte nuevamente el tiempo y la generosidad, a todos le preguntamos al final, ¿qué le dirías si podemos sumar acá al Zoom a Jorge de 18 años, a tu versión de 18 años? Se suma acá y se abre la conversación para lo que le digas o le preguntes, lo que quieras. No, le diría que se tome en serio las cosas, que se es adulto a los 21 años, no a los 51 años. Que Napoleón conquistó Europa
en sus 30, que hay que trabajar muy duro, y sobre todo cuando has escogido lo que te gusta hacer. Entonces, eso es lo que le diría. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, en serio, por todo. A ti, muchas gracias. Me encanta estar acá. Un abrazo grande. Nos vemos. Igual.